Secretaría de Educación Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Mesa Cuadrada. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y le saludo en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Hoy con un tema muy interesante, de una enorme actualidad, un tema intenso por lo que está en juego. Y me da mucho gusto saludar, como siempre, en esta mesa de trabajo a Verónica Ortiz. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, muchas gracias. Saludarte. Doctor Javier Oliva, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Enrique? Gracias. Me da gusto verte. Pepe Ureña, ¿cómo estás? Buenas noches. Y hoy con una invitada especial, la senadora Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte del Senado de la República. Senadora, de nueva cuenta, gracias, ya había estado hace poco con nosotros. Sí, claro. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Gracias, pues decía yo que un tema de gran actualidad, que es ha terminado ya la primera ronda de renegociación del TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que pues renegocian Canadá, Estados Unidos y México. Y pues digamos que extraño, ¿no? Extraña esta primera parte porque pues apenas en el primer round, ¿no? Ya el presidente de Estados Unidos diciendo, no, yo creo que no, yo creo que de plano no lo vamos a hacer, cosa que deja. Pero bueno, conociendo los estilos, me parece que obedece también a una estrategia de negociación. En fin, no lo entendería de otra forma. Bueno, Vero. Claro. Sí, no, muchísimas gracias y es un lujo tenerte, senadora, ahí. Bueno, yo empezaría justamente preguntando el balance de esta primera ronda antes de entrar en el tema justamente del discurso ¿no? de Trump que habrá que ponerlo en contexto, y simplemente el balance justamente de esta primera ronda, que fue como el saque. Particularmente lo que llamó la atención fue una actitud agresiva del representante de comercio, de este señor Lighthizer, exacto, que si bien es como la persona que verdaderamente sí conoce del tema, pareció como hacer un poquito eco, ¿no? De vamos a empezar con este discurso de que nos hemos visto muy perjudicados, ¿no? Estados Unidos por el tratado. Con ese saque, y me pareció un saque magnífico por el lado de Canadá, por ejemplo, y incluso un detalle muy apreciable de la ministra de hablar en español, ¿no? Sí. Cuando se dirigió al grupo mexicano. La forma es fondo también, ¿no? Sí me pareció muy buen detalle. Muy diplomática. Exacto, muy diplomática, claro. Y además enfatizando pues que es un tratado trilateral, ¿no? No sin nada duda. Más es bilateral. Entonces, con ese escenario y con la parte mexicana, que hizo también sus puntos, me parece atinadamente y sobre todo serenamente, ¿cuál es el balance y qué destacarías de esta primera ronda? Bueno, la primera es que sí tuvimos la oportunidad, como la Junta de Coordinación Política, ustedes saben que pues nombró a 7 senadores, de los cuales yo soy parte, entonces estamos para dar un seguimiento a la negociación, un acompañamiento, exacto, pero también más que una observación, es una facilitación. Estamos empujando esa caja porque sabemos todos y coincidimos que es benéfico para México. Cada una de las posiciones, la izquierda tiene una posición, posiciona su ideología, en fin, y nosotros la nuestra, pero todos estamos en el tenor de que debe de avanzar esto lo más pronto posible y bien. Es una modernización, no es una negociación, esto hay que hacer mucho hincapié, no se abren los 2.207 artículos, sino es una modernización para incluir lo que tú ya sabes, lo que ya sabemos todos, que es energía, telecomunicaciones, comercio electrónico, en fin, y ajustar algunas cosas que tiene que ver, que ahí está el diablillo de las negociaciones, las reglas de origen. Las reglas de origen, que es el porcentaje de manufactura o de cada bien que va y que va a circular, que pasa la frontera una o varias veces. Eso es importante porque el secretario de Comercio, incluso en su discurso, que digo, contestando ya específicamente a tu pregunta, es positiva. El saque de salida es positivo, la ronda que ya se ha instalado ya es un acierto, y que los equipos negociadores, que por cierto son del más alto
nivel, que ya vienen de negociar el TPP, los tres países están muy compenetrados, cosa que con el presidente Trump, pues finalmente él cree que está negociando, eso es lo que yo presumo, que él cree que está negociando alguna cosa en la industria de la construcción a la cual él se dedicaba. Un terreno. Un terreno, una cosa, y que está ahí apretando al contrincante o al adversario. Y en realidad esto es el interés de tres países, no es el interés de Donald Trump. Claro. Entonces son tres estados que son instancias y cada quien hizo ya vamos a decir, sus consultas. La Secretaría de Economía hizo su consulta, que coincide con la del Senado de la República. Les traigo este documento. Hay más, pero es el resultado de la consulta de primera. La consulta la estamos ya moviendo esto es lo primero, las prioridades, qué quieren los mexicanos y los sectores productivos, de servicios, que se negocie o que de primera mano sepan nuestros negociadores. Y la segunda parte es sobre ya la instalación de las mesas, que estarán las 26 mesas que ya están instaladas y que van a estar precisamente viendo las redacciones, los puntos y comas y la negociación en sí. Entonces, cuando estás en una negociación, yo no creo pertinente ni justo ni tampoco positivo el hacer ese tipo de comentarios, ya muy acostumbrados, por cierto, por el presidente Trump. Pero todo es positivo, así lo vemos nosotros y vamos a seguir acompañando el proceso. Javier. Sí, gracias. Bienvenida nuevamente. Muchas Marcela. gracias, Javier. Me Da gusta mucho volverte a gusto. saludar. Sí, encantada. Somos amigos de muchos años mucho y no me tiempo, reconoció sí. cuando llegué, pero... Y siempre una mujer muy destacada, trabajadora. Me da mucho gusto tenerte aquí igualmente. en la mesa. Siempre es un placer. Sí, analizando un poco la dinámica de la relación bilateral, yo he visto que hay como tres variables. La primera es la que se establece entre los gobiernos, digamos, alcaldes o mayors, o condados en el caso de Estados Unidos, y la relación que se establece también a través de las conferencias de gobernadores fronterizos, la conferencia de gobernadores del Golfo. Por el otro lado, las dinámicas que impactan a las relaciones a través de los gobiernos nacionales, ¿no? Es evidente en el caso de la nueva administración en la Casa Blanca, pero hay un factor que a mí me parece que desde la perspectiva de los negociadores estadounidenses, estudiando con cierto detalle sus pronunciamientos, hay un aspecto que no están considerando, que es la integración territorial de las fronteras. Es decir, la frontera más transitada del mundo, y eso es un dato que incluso lo tiene la ONU, es la frontera México-estadounidense, ¿no? Entre las dos fronteras, a 100 kilómetros de distancia, hay una población igual a la de toda Centroamérica, es decir, de casi 40 millones de habitantes. Entonces, con esto no quiero decir, obviamente, que, digamos, con o sin Tratado de Libre Comercio, ahí hay una intensidad de intercambio cultural, las personas que tienen familias del otro lado, en fin, es algo que es una variable que, si bien no necesariamente podría incorporarse como algo del Tratado de Libre Comercio, económica. sin embargo, desde luego que tiene que ver exacto con un impacto económico muy importante. Es decir, como una zona económica exclusiva, tendría un dinamismo propio que requeriría incluso una estrategia aparte, ¿no? Por eso me parece que del lado de México, digamos, como factor negociador, tenemos este punto a favor muy importante, ¿no? Este intercambio de bienes, culturales, las escuelas, en fin. Creo que esa parte, aunque no es del Tratado de Libre Comercio, estrictamente hablando. Y la otra cosa que me preocupa es suponer que el presidente de los Estados Unidos actúa con cierta racionalidad. No estoy diciendo de ninguna manera que sea irracional, pero sus reacciones, sus intempestivas reacciones, sí en algún momento pueden generar algunos barruntos, digamos, en el proceso de negociación. Sí. El hecho de que haya ido a Phoenix en lo que parecía más un acto de campaña, ¿no?, que estrictamente un acto político presidencial, quiero decir, pues de alguna forma genera ciertas inquietudes, a mí me parece, Enrique. Muy bien. De nada. Bueno, yo coincido contigo. Yo pondría el aditivo, son la relación, el ámbito de los gobiernos locales, del gobierno federal o de los gobiernos federales y el ámbito precisamente de la zona fronteriza de los 3.200 kilómetros, que a veces parecería que está divorciada de Washington. Washington está diciendo una cosa, ves a Ted Cruz, que además es de Houston, exacto, sí, claro, y lo ves, está diciendo cosas que atentan muchas veces contra la propia inercia e impulso de la frontera, que es una actividad tremendamente vigorosa. El cruce de personas confiables, seguras y ordenadas es tremendo. Igual el de las cadenas de valor, como es la industria automotriz, la aeroespacial, las autopartes, pero también ahora
ahora la agricultura, que es ahora por sí una gran fuente de ingresos, quizá no sé si la segunda o la tercera, los economistas me lo van a decir más claro, nos lo van a decir más claro, pero esta industria de alimentos es una potencia. México es una potencia en esta industria. Entonces, los propios agricultores que han estado ahí, que estuvieron en el cuarto de al lado, nos dicen, no le muevan, o sea, no le muevan, pero también los americanos. Entonces, la Cámara de Comercio es una de nuestras aliadas y entonces apuntala muy bien el libre comercio, pero además la actividad en los 3.200 kilómetros, algunos estados más que otros, por ejemplo, Texas pues es coronado como un rey junto con Tamaulipas y con Nuevo León. Sobre todo Nuevo León porque es una frontera segura, Tamaulipas no tanto, pero por ahí cruzan muchísimo la frontera de Chihuahua, por ejemplo, más que la de California con Baja California. Entonces, habría que ver qué implica el tema de frontera segura, qué implica el preclearance, como dicen los americanos, que debe ser la precertificación, las aduanas internas para poder que las mercancías puedan fluyan y la misma cadena de valor, que los bienes que van y vienen, lo hagan sin problema y ya con una tecnología de por medio. Entonces, y no estar con que si pasó, que si la garita, que si aquí, si allá, ¿no? Entonces, de los dos lados. Entonces, yo creo que ese es el desafío, por eso hay una mesa que es de administración de aduanas y facilitación comercial. Entonces, hay que tener la voluntad política para también, por ejemplo, que los agentes aduanales armados, y eso le compete también mucho al ejército, a las Fuerzas Armadas, de que puedan autorizar con oportunidad la dotación de armas, que además son pistolitas, digo, no son pistolas, pero no son así de alto poder, calibre, en fin. Entonces, eso me parece. Luego, las medidas sanitarias y fitosanitarias es importante porque en las aduanas internas están las autoridades de los dos países, entonces ya los camiones ya no tienen que pasan más que por rayos X o situaciones así. Entonces, todo va a ser fluir y aumentar exponencialmente el comercio. Nosotros queremos, simple y sencillamente, yo creo que el presidente Trump a veces no tiene idea de la magnitud de esto. Un día dice una cosa, como todos bien saben, que es wonderful y magnífico, como él habla en superlativos y todo, y otro día dice que no se va a lograr, como el día de ayer o antier, y a mí me parece pues que ya se están acostumbrando malamente los americanos. Nosotros no nos debemos acostumbrar a eso porque las palabras son importantes, las palabras son poderosas y tienen consecuencias. ¿Es tu forma de pensar? Sí, ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? A mí me parece bien una nota tremenda. No quiero ser de ninguna manera grosera, pero viene una nota donde algunos miembros de la Cámara Alta y Baja en Estados Unidos están dudando precisamente de la inestabilidad o de las facultades del señor presidente. Del más alto nivel. Del más alto nivel. Por supuesto. Y eso a mí me parece pues peligroso porque estamos hablando de una potencia, un vecino con el cual un socio tenemos. Entonces, no queremos que les vaya mal porque si no, nosotros también pues vamos a pagar algunos platos rotos. Ese personaje trae el maletín nuclear. Sí, claro. Sí, el botón rojo. El botón rojo. Olvídate de esto. Bueno, Pepe. Claro. Así es. Senador, usted habla de un divorcio. El divorcio se da en Estados Unidos entre el presidente, los empresarios, los gobernadores y el ejecutivo. ¿Se perciben las negociaciones? Bueno, no se dirige la palabra con... Yo que tengo mucha relación, digo, estoy hablando ya, no crean que es un chisme aquí, pero vamos a decir la verdad. Sí. Tengo mucha relación con los senadores, con nuestros pares, por la comisión en la que estoy, y evidentemente, pues porque tenemos algunos intereses, de pronto nos habla el secretario de Hacienda, nos habla el propio secretario de Economía, y hay que ayudar a destrabar algunas ideas en el Senado, como estas voces que surgieron hace algunos meses de implantar o de imponer, como es el impuesto fronterizo. Sí, claro. Y bueno, pues fuimos a decirles, a ver, nosotros sí lo aprobamos, pasa por el Senado, no es un acuerdo administrativo, no es un acuerdo en lo económico, y les vamos a decir una cosa, mejor ayúdenos a callar estas voces, porque no va a pasar. Mejor entonces, en lugar de que un trago amargo, los negociadores pierdan su tiempo, como en el TPP, que no lo perdieron, by the way, como dicen los americanos, por cierto. Pero sí fue pues un malogrado. Malogrado proceso de negociaciones porque no se culminó. Hablando del TPP. Entonces queremos que la modernización o la negociación tenga éxito. El divorcio sí hay por los estilos, son formas, son formas. Y muchas veces en política, como decimos en México, la forma es fondo. Entonces el presidente del Senado, el speaker del Senado, la voz del Senado, tiene, no sé, 2 meses de no hablarse. ¿A usted les parece lógico?
No, pues claro que no. Yo quisiera saber, por ejemplo, el presidente de la República habla, tiene sus interlocutores en nuestras cámaras permanentemente. Emilio Gamboa habla con él, yo creo que una vez al día. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Entonces, está verdaderamente, pues, divorciado. Y no creo que sea por cuestiones ideológicas, porque pues es republicano. Entonces, yo creo que son cuestiones simple y sencillamente de forma y algunas situaciones de fondo de desconocimiento y de... Bueno, me está pidiendo un corte en la producción, vamos a una pausa, si me lo permite usted. Esto es Mesa Cuadrada, volvemos, no se vayan. Bueno, ya estamos de nueva cuenta, Vero. Sí, a mí me parece que justamente hablando del tema de Trump y sus declaraciones, y un poco hablábamos ahorita fuera del aire, yo decía ponerlas en contexto porque efectivamente, si vemos dónde fue el discurso, que fue en Arizona, en aquel lugar en donde hizo el acto de campaña cuando vino a México en esa desafortunada visita y regresó justamente a Arizona, y fue donde, al contrario, exaltó los ánimos en contra de México, exaltó este tema al favor del muro, etcétera. Entonces regresa. Ahí lo dijo. Así, ahí exactamente. Ahí fue porque además le pega muy bien, digamos, esa frase y esas propuestas con ese auditorio, ¿no? Regresa justamente a Arizona y lo que está haciendo realmente es un acto casi de campaña. Y entonces vuelve con esta misma retórica muy agresiva que lo que busca es como el aplauso fácil y la euforia. Inclusive son impresionantes las imágenes y ves a la gente detrás de él literalmente como gritando un poquito como, como enloquecida, ¿no? Un mini meeting. Exactamente. Entonces hay que poner esas, declaraciones en contexto, y me parece que no va a ser la última. Yo creo que también el equipo mexicano y está ya preparado como para que ese tipo de cosas o los tweets descalificatorios o lo que sea se puedan dar. Me parece que la mejor reacción al tamaño del efecto que tienen sus palabras fue el peso mexicano, ¿no? Que subió unas décimas centavos y regresó. Es decir, pues ya, ¿no? Ya los das por descontado, ya sabes que va a salir con alguna locura de estas, y que eso en todo caso no debe descarrilar el trabajo profesional que sí se está haciendo, que es el mismo de que tú hablabas, de la ronda de las 26 mesas, de todo el trabajo que se está dando. Eso por el lado de Trump. Te quería yo preguntar un poco más sobre el tema del apoyo allá. Hablaste de la industria agroalimentaria ahora que hablábamos del tema fronterizo. Yo recuerdo, porque incluso la vi hace, digamos, como 5 meses o algo, 150 de las empresas más grandes en el sector agroalimentario en Estados Unidos le dirigieron formalmente una carta, o sea, con nombres y apellidos de los directivos, a Trump diciendo que tenía que defender el tratado porque todos los empleos y las exportaciones suyas se verían en riesgo, y además narrando justamente cómo se había incrementado, gracias al Tratado de Libre Comercio, ese intercambio y esas exportaciones hacia México. Me parece que ahí justamente cuando hablamos de este divorcio, pues sí, ya los intereses americanos que se pueden tocar si se saliera eventualmente o si no se moderniza el tratado, pues ellos ya están participando. Y otro actor que me parece interesante es justamente esta semana que acaba de terminar, el Consejo de Asuntos Globales con sede en Chicago hace una encuesta, y lo que encuentra es que la mayoría de los norteamericanos, el 54%, sigue a favor del Tratado de Libre Comercio. Me parece un dato interesante también, porque Trump lo que presume es que el daño que se ha hecho con el Tratado de Libre Comercio, ¿no?, lo resiente todo Estados Unidos y demás, y no es así, no es verdad. Más allá de los políticos, de los gobernadores, de los industriales, la población sí ve beneficios, o en todo caso mayoritariamente ve beneficios en mantener el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Bueno, primero, nosotros tenemos un mapa que hizo el Wilson Center, Sí. donde todo el intercambio ya muy específico por estados, y en el caso, por ejemplo, de estados como Iowa, que dependen verdaderamente de sus exportaciones del maíz a nuestro país, pues nosotros, tú sabes, yo firmé esa iniciativa, ya no le queremos comprar. Bueno, antes de la firma del tratado, pero ya no queríamos, o sea, nosotros tenemos donde comprar, sobra donde comprar, y tenemos los graneros de Brasil y tenemos los graneros nuestros. Apoyar esa industria sería gradual.
y obviamente Argentina. Entonces, Y hasta los rusos. bueno, la también, o producción sea, nosotros cerealera tampoco, rusa. digo, no, Importante. el amor se acaba, eso queda claro, no es para siempre, pero nosotros siempre debemos de estar preparados. Si queremos una buena negociación, si no hay una buena negociación de ganar, pues entonces va a ser muy difícil concretar algo porque a ver que una migaja, no, o sea, es trabajar en las mismas condiciones, porque finalmente un tratado no es de que te estás obligando a comprar, estás poniendo reglas claras para aumentar y potenciar tu comercio, para poder beneficiar a tus consumidores, para poner el precio adecuado, justo y que puedas competir no solo como región ante el mundo y sobre todo con otros mercados que eran los que Es estamos facilitar el buscando. Es consumo. facilitar el consumo a buenos precios y sobre todo dar certeza jurídica, comercial a los inversionistas. Y en eso México ha sido un experto, porque nosotros somos un país, como tú sabes, de los más abiertos del mundo, si no es que el más abierto. Tenemos más de 12 tratados, 13 tratados con 47 países, por favor, es algo increíble para venir aquí a comerciar. En fin, y bueno, en el caso de, eso es en el caso de los estados. Sí. Me preguntaste más sobre, es que era muy Sí, amplia. bueno, la industria agroalimentaria que La también industria, hizo, bueno, ya lo exacto, tocamos, sí. pero la industria agroalimentaria, por ejemplo, la Cámara de Comercio, ellos tienen una parte, pero también la cárnica, de productos cárnicos, el puerco, en fin, la carne esta de choice y no choice, de Texas que exactamente. viene, y nosotros, los productos de Texas en su mayoría son las vacas mexicanas, de Nuevo León, de Tamaulipas, de Chihuahua, que van y que pasan en estaciones cuarentenarias, es decir, las vaquitas, los novillos, como les dice, están pequeños, se van a Estados Unidos, se engordan, se alimentan y vienen ya como producto de carne aquí. Eso se llama una integración, eso vas en el rumbo de la integración, vas en la cadena comercial, en fin. Buscas calidad, precio, más comercio, en fin. Y luego en el caso de los que apoyan, de la población, incluso de los estados que votaron por Trump. Pero además apoyan. los primeros defensores del Tratado de Libre Comercio son precisamente los empresarios. Sacó un decálogo la Cámara de Comercio Americana, que aquí hay una instancia, la mexicana, y es, por favor, así, directo a Trump, no dañar el tratado. Ese es el primer punto. No dañar el tratado. Ajustarlo, debatirlo, enriquecerlo, actualizarlo, modernizarlo, claro. todo lo que tú quieras. Pero no dañar, porque dañas al consumo, dañas a las empresas, a la industria, y también te das un balazo en el pie como el que pasó con el TPP. ¿Por qué hago esta analogía con el TPP? Imagínate negociar 4 años. Para buscar nuevos mercados, posesionar tus productos, influir en una zona donde China tiene pues, prácticamente es el centro de todo. Entonces, decía Porfirio Muñoz Ledo, es que tú estás diciendo que porque van a hacerle frente a China. Le dije, no, a China no le puedes hacer frente en algunos flancos, pero sí te vuelves tú más competitivo. Claro. O sea, ese es un contrapeso. Frente a China. Entonces, ser más competitivo no es buscar fregar a China, ni mucho menos. Es simple y sencillamente nosotros ser más competitivos frente a ellos. Y tener nuevos mercados como es el de Japón, en fin, el de Japón con México pues es muy sólido de siglos, o sea, tiene más que 150 años que negociamos con Japón. Claro, no ahora tanta tecnología, pero en fin. Y bueno, no sé si ya Videgaray y Trudeau le respondieron. Sí, y le respondieron con mucha oportunidad, con mucha propiedad, ya muy acostumbrados a sus dichos y desdichos también. Abruptos. Claro. Sí, en todo estas negociaciones hay un dato preocupante. A raíz de la declaración de Trump, ya México dijo, bueno, hay un plan B, lo dijo el secretario de Comercio, Ildefonso Guajardo. ¿No es este un ángulo pesimista en las negociaciones? Le juntaría Sí. una pregunta más de Javier para ir cerrando. Sí, solamente recordar que hay también otro tipo de convenios entre México, Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, el que tiene debe ser hace 6 meses, el de cielos abiertos, por ejemplo, ¿no? Que también camina por su cuenta, pero que de todas maneras impacta a industrias como el turismo, por ejemplo, ¿no? Que son tan importantes. ¿Qué tanto se pueden ver afectadas, por ejemplo, estos acuerdos que ya tienen una lógica propia y que obedecen a la industria aeronáutica, que tiene que ver con la seguridad muy importante para el caso de los Estados Unidos, pero también la seguridad de las instalaciones aeroportuarias, ¿no? Sí, claro. Las estaciones migratorias, etcétera? Me parece que también
no sé si necesariamente la parte estadounidense tengan claro que estas relaciones pues tienen otra lógica, ¿no? Y que de alguna forma, incluso aunque no se llegara a ningún acuerdo, difícilmente vas a desmontar el acuerdo de cielos abiertos, ¿no? Cuando es la tendencia verdaderamente mundial en términos de la industria, ¿no? ¿No? Y en el sector agropecuario hay también acuerdos Exacto. paralelos. Por ejemplo, el aguacate. Hablamos de como 500,000 toneladas al año que se exportan de aguacate y se rigen por mecanismos fitosanitarios, no por el Tratado de Libre Comercio. Pero bueno, la respuesta es suya, Es parte senadora. del Tratado de Libre Comercio, sí. claro. Mira, hay una mesa incluso de fitosanitaria que tiene que ver con eso. A ver, coincido plenamente. Hay, no solo eso, muchísimas cosas paralelas. Además, a nivel federal, a nivel comercial, pero además también a entidad federativa con estados en Estados Unidos, porque acuérdense que tienen también muy arraigada el tema de la soberanía. Es decir, un producto que aquí puede valer en un estado vale 10 pesos aquí por un gravamen de cierto impuesto. Una cerveza, por ejemplo, además mexicana, en Texas vale una y en California vale otra. Eso se llama Era lo que hablamos al soberanía, principio, las soberanía, integraciones soberanía fronterizas económica. regionales, ¿no? Exactamente. Entonces, la PGR tiene, pero además del tema de seguridad, que es bien importante, yo creo que la seguridad también, en parte, en Estados Unidos depende de un México cooperativo. No, bueno. Un México cooperador. Nosotros siempre cuidamos la frontera de lo que nos compete. ¿Cuándo has visto que un terrorista pase, que diga que pasó? Pasan por otro lado, ¿eh? No por Entonces nosotros siempre hemos sido muy, pero muy en eso consistentes en nuestros acuerdos. De hecho, los militares, si tú le puedes preguntar al general secretario, te va a decir la relación que tiene con los militares en el Pentágono y con los militares que están igual en Es un diálogo de desplegados. militar a Es un diálogo de Así es. pares, pero además de cooperación. Y hay muchos códigos que nosotros no conocemos, pero que ellos manejan y manejan muy bien. En la parte del turismo, bueno, siempre y cuando no pongan la alerta de seguridad, porque eso sí nos pega. Cuando Desde luego. emiten Claro, una bueno, alerta sí. de seguridad en las embajadas. Entonces, habría que ver que no nos jueguen sucio en eso, que sea real y pues buscar que tenga el menos impacto posible. Siempre lo hacemos. Nos avisan antes, tienen cortesía política, nos avisan antes, les avisan específicamente a la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid lo ha dicho. Y bueno, las agencias, es decir, las instancias de gabinete, tanto mexicanas como en Estados Unidos y en Canadá, están trabajando prácticamente por instrumentos. O sea, muy bien, pero vamos a decir de una forma independientemente de lo que se debata incluso en el Senado, independientemente de lo que se debate en la Cámara Baja e independientemente de los dichos de Trump. Es como yo veo que se está manejando en realidad el gobierno con vamos a decir, un servicio civil de carrera que ya está perfectamente experimentado y que sabe los alcances de lo que es la historia misma de nuestra relación, sobre todo la económica en los últimos 23 años, Y que que se ha está potenciado. apuntalando, ¿no? Esto, Pero ¿no? además no es cualquier cosa para nosotros, sí nos importa, no lo podemos minimizar, no es de tener un plan B, sí hay que tener siempre plan B, claro. toda la vida plan B y plan C, pero sí no debemos de olvidar que nosotros teníamos vamos a decir, un intercambio económico de 2.500 millones hace 25 años y ahora tenemos 20,000 millones. Y que ese famoso $1,000,000 por minuto, creo que, bueno, pues eso ya está muy cantado, pero además no podemos abandonar la idea de seguir aguantando en cierta manera con prudencia este tipo de situaciones. Pues senadora, mil gracias por habernos acompañado de nueva cuenta en una discusión Rápido más. se fue. Bueno, Se fue rápido. nos quedaron Hay que temas, sí. invitarla conforme vayan Las rondas. Pues ahí nos va visitando, ¿no? Así Yo es. encantada, les aviso, bueno, va a ser ahora aquí en México, México. entonces ustedes van a tener Sí. de primera mano todo. ¿En qué fecha para En recordarle a nuestros amigos? octubre, no me acuerdo las fechas. ¿Dónde? Bueno, pero yo se los hago saber, es en el mes de Perfecto, sí. octubre Y exactamente. será en México, ya está confirmada, Sí, ¿no? claro. Esta segunda. La ronda. Entonces, mesa cuadrada ¿No es estará septiembre del representada. 1 al 5? No, perdón, septiembre, en octubre es en Canadá. Sí, muy bien. Gracias, senadora. Gracias a Senadora ustedes. Marcela Gracias. Young. Y gracias a usted por habernos acompañado. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todo este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de una aventura para Chile. Hasta la próxima. Secretaría de Educación Pública.